jovencilla, antes de incluso de irme a estudiar a Murcia, yo estaba en la feria de muebles de azafata. A mí me gustaba ese sector, me gustaba el mundillo, me gustaba el diseño, me gustaba ese ambiente que se respiraba en Yecla. Entonces, esos son mis inicios. Yo incluso estaba vinculada a CETEN, estaba en exposiciones con ellos, de mobiliario de sillas y tal, todo esto, antes incluso de irme a estudiar a Murcia diseño de producto. A mí siempre me ha gustado. Siempre me ha gustado a lo que yo me dedico y lo que estoy haciendo y lo que he estudiado me gusta y me gustaría dedicarme, ¿vale? Lo que pasa es que cuando uno estudia diseño, en concreto diseño de producto, pero diseño, se hace muy polivalente. Porque al final es una disciplina, es una multidisciplinar, es una carrera multidisciplinar. Es decir, tú para poder hacer un producto o poder presentar tu producto necesitas saber dónde contextualizarlo, es decir, dónde meterlo, interiorismo. ¿Dónde meter tu producto? Interiorismo. Entonces tienes que saber también disciplina de interiorismo. A la vez tú quieres presentar tu proyecto, tu producto, quieres venderlo de una manera que necesitas. Marketing. Por lo tanto, tienes que saber cómo vender lo que estás diseñando. A la vez tú quieres ese marketing darle un empaque. ¿Qué necesitas saber? Diseño gráfico. Trabajar el Photoshop y trabajar las herramientas que te permite, obviamente, poder llevar ese producto a donde tú quieres ponerlo. ¿Vale? Entonces, claro, yo empecé estudiando diseño de producto, vine a Yecla, terminé la carrera y me puse a hacer el máster en el CETEM, en el Centro Tecnológico del Mueble, el máster de diseño industrial, especializado en productos y en diseño de mobiliario, ¿vale? Que son 9 meses aproximadamente, como si fuese esa clase, o sea, es un máster intensivo. Ya está. Entonces, yo he trabajado siempre y me he intentado mover, quitando unos años de mi vida que fui autónoma y me dediqué al comercio. El resto ha sido trabajar de interiorista, trabajar de diseñadora gráfica, ahora mismo trabajar de diseñadora de marketing de producto. O sea, mi trabajo está un poco enfocado es bastante amplio. Claro, tiene mucha cabida. El otro día comentábamos con alguien, no recuerdo con quién, que Yecla quizás le falte, pues quizás el motivo de la huida, entre comillas, de lo de huida de mucha gente joven. En el caso tuyo, por ejemplo, quizás es el sitio adecuado, ¿no? Yecla es algo que a quien se lo planteas fríamente o se lo planteas así de un modo en la mesa, explicándole de dónde venimos y dónde hemos llegado, le cuesta creerlo. Yecla es un pueblo agrícola, que venimos de donde venimos, que se creó en su momento como una especie de cocherita donde se daban clases de ebanistería para enseñar oficios, y eso llegó a crearse de ese germen una feria del mueble, que es la más antigua de España, y de esa feria del mueble, que es la más antigua de España, se creó un clúster. Entonces, a quien le digas que de un pueblo agrícola, en medio de la nada, sin infraestructuras que te apoyen y ayuden a esa industria, que hemos tenido que trabajarla nosotros a base de actitud y aptitud, las dos cosas, y de perseverancia y de, oye, y muchas veces tropezar con piedras, caerse y la gente se vuelve a levantar. Para mí eso es digno de halago, o sea, para mí me resulta orgullo de ciudad, orgullo de industria, ¿vale? Y además tenemos una cosa también, que como venimos de la agricultura no hemos dejado de lado el tema del adeo, o sea, el tema del vino, de vitivinícola, estamos al lado de Jumilla, entonces tenemos que, hemos mantenido también ese sector, o sea, que nuestras raíces están ahí, pero a la vez hemos sabido diversificarnos y ampliar horizontes hacia un sector que a día de hoy es un referente. Claro, tú me comentas lo de la fuga de cerebro. Es cierto que en Yecla, igual que digo todas estas cosas positivas, que son muchas, muchísimas de la industria, hablo en este caso, también tenemos un problema. Y es que no hemos sabido aprovechar ese tirón para asentar los pilares en una empresa, para dejar de ser una pequeña empresa y hacer algo mucho más grande o más potente, ¿no? Es decir, en la mentalidad que tiene el empresario medio, que no son empresarios, son jefes, que yo siempre lo digo, esa es mi opinión, ¿vale? Son jefes, no son empresarios, porque en el máster una de las patas que teníamos también eran que se llama la empresa familiar, que era el 90% de las empresas en Yecla. Las demás eran, en su momento, estoy hablando cuando yo estudié, obviamente en 2008-2009, ¿vale? El perfil era ese, era al 90%, 9 de cada 10 empresas eran de ámbito familiar, ¿vale? Entonces, claro, sin formación, sin ningún tipo de asentamiento de criterios empresariales, de estrategias, de estructura, de nada. La gente simplemente pues se empezó a lanzar a ese tipo de industria, de esa empresa, y empezó a montar una empresa desde lo bajico, ¿vale?
y con todo el trabajo del mundo consiguieron levantarla. Vale. Pero no hay capacidad de decir, vamos a formar a nuestra gente, vamos a coger a esta gente y vamos a traerla aquí, que hagan cosas grandes, que hagan cosas profesionales. No. En Yecla yo eso creo que ha pecado de no meter a gente preparada. Cada vez más gente preparada, porque el mercado en líneas generales necesita perfiles profesionales, especializados, y llega un momento en que ya tienes que apostar por eso o al final te hundes, como ha pasado en muchas empresas. De hecho hay muy pocas empresas, bueno, de las que empezaron ninguna en su momento, y ahora quedarán en pocas empresas de 40 años y casi todas son de 15, 20. Entonces es complicado. Pero yo creo que cada vez más el jefe, no el empresario, el jefe yeclano apuesta más por perfiles y profesionalizar más ciertos ámbitos. Nunca me lo habían definido con esa claridad, pero la comparto plenamente. O sea, en Yecla no son empresarios, generalmente, siempre hay excepciones, son jefes. Nunca me lo habían dicho de esa forma que se entiende también. De todas formas hay avances. Yo he contactado con gente y he tenido invitados a programas de este tipo, a gente que ha creado sus propias guarderías, escuelas infantiles. Sí. Yo me acuerdo cuando en el máster nos decían, el problema de las empresas familiares es la segunda y tercera generación. Sobre todo la tercera. Porque la primera la levanta, la segunda la mantiene, y la tercera, es decir, los nietos de los fundadores, es la que las hunden. Es decir, eso era una estadística pura y dura. Yo no estoy inventándome nada, ¿vale? Entonces, claro, todo es relativo, es decir, generalizar es equivocarse, ¿vale? Todo es relativo, pero sí que es cierto que en Yecla, no sé, se ha sabido transformar. Transformar es, venimos del mueble, de mueble ya no queda nada, éramos mueblistas, ya no queda nada. De esos muebles se derivó al sofá tapizado, ¿vale? Cosa que en su momento cayó mucho porque obviamente hubo una crisis muy potente que estaba completamente ligada al sector del mueble y la madera. Y después de ahí se derivó a colchonería, colchón, a descanso, ¿vale? Y todo lo que es alrededor. Y de esa colchonería yo me acuerdo cuando la crisis empezaban a hablar, entonces a empezar a decir contract. Porque en Yecla no sabía ni lo que era el contract. El contract era una herramienta que supuestamente, o una vía que desde las instituciones se le daba ya al sector de muebles en Yecla también. Entonces te quiero decir que bueno, como en todos lados, yo creo que hay empresas que mantienen simplemente su estructura y le ha ido bien porque han sido como hormiguicas. Hay empresas que han caído porque la tercera generación la ha hundido, y después hay empresas que han sabido adaptarse a las nuevas tecnologías, han apostado siempre, ha sido gente muy, muy progresista, muy visionaria, y ha sabido aprovecharse de eso. Y me viene a la cabeza, por ejemplo, Navarro Azorín, es decir, es una empresa de herrajes, o sea, no estamos hablando, que ha sabido y yo me acuerdo de ser estudiante del máster e irnos a visitar su centro logístico inteligente en aquella época. Estamos hablando de hace 15 años, ¿no? Y era de las pocas empresas en Yecla que tenían ese tipo de almacén logístico inteligente, de almacenaje y tal, y aquello era espectacular verlo en directo. Cuando tú vienes de una empresica que estás ahí placa, o grapando, y te ves ahí una pedazo de empresa que supo aprovechar y supo apostar por el diseño, por la inversión, por el marketing, y ha sabido venderse a sí misma y hacerse a sí misma, y ahí está, y está consolidada, ya muchos años. Entonces, quiero decir que en Yecla te encuentras todo tipo de perfiles, pero bueno. Pero claro, cuando te encuentras a alguien, que lo hay, tú te estás hablando de Navarro Azorín, quizás sea no sé, pero que seguramente sea un caso de un empresario o un jefe, como tú decías, que dice, oye, yo no tengo ni idea de esto, me busco a la persona adecuada, le pago su sueldo, como se merece, y me pongo a sus órdenes. Eso es ser empresario, sí. Eso es ser inteligente, sí. Y eso lo ha hecho más de uno, ¿eh? Sí, más de uno y de dos. Y de hecho son las empresas que ahora mismo son las referentes en el sector. Es decir, las que han hecho eso son prácticamente potentísimas. Y hemos hecho además una cosa bastante interesante, y es que haya multinacionales que hayan venido a Yecla a implantarse, porque hemos creado tal sector industrial, con tal industria fin alrededor y con tal infraestructura, que se han venido a sentar a Yecla. Y eso es de orgullo de ciudad, ¿vale? Eso es de orgullo de ciudad. O sea, yo en ese sentido ya te digo, yo como persona que está en el sector, como yeclana, y veo lo que hemos creado, y para mí yo siempre presumo de ciudad en ese sentido. O sea, de que yo estoy orgullosa de mi ciudad y de lo que hemos creado. Ahora, otro tema muy diferente es también
el cómo viven los trabajadores o lo que son las condiciones de los trabajadores, que ahí yo tengo otra opinión, ¿vale? Pero bueno. Yo he hecho varios cursos de ámbito empresarial, de enfoque, de ventas, de marketing, de cómo cuidar a tu gente, de cómo motivar al equipo, de coach, ¿vale? Y todas las empresas de las que estamos hablando, estas pequeñas empresas, hay un porcentaje alto que los trabajadores para ellos son simplemente bultos que tiene ahí haciendo cosas, ¿vale? Eso es muy triste. Una herramienta más. Un bulto que está haciendo cosas y que él le paga y encima cree que le paga demasiado. Yo tengo sentimientos encontrados porque quiero pensar que la línea a la que vamos, la línea en la que va esta industria en Yecla, es a la de humanizar el sector, humanizar la manufactura, humanizar al trabajador, ¿vale? Porque al final, si un trabajador está motivado, te va a producir muchísimo más que un trabajador desmotivado que lo único que está deseando es llegar a su casa porque pasa muy mal rato durante 10 y 12 horas diarias trabajando donde tú te estás pagando, ¿vale? Entonces, es complicado. Pero yo quiero pensar que vamos a ir a más y que a nivel institucional se va a apoyar esa línea. Se va a fomentar ese tipo de línea en la que el trabajador cada vez esté más motivado y que tenga mejor ambiente de trabajo y esté en mejores condiciones, ¿vale? Porque si no fuera, también te digo una cosa, por la ley, vamos, no me quiero ni imaginar lo que hubiese pasado, o sea, porque llega un momento en que o la ley te apoya y empuja los derechos hacia los trabajadores. Y estoy hablando de la ley, estoy hablando de las últimas medidas que se han tomado desde el gobierno, de salario mínimo interprofesional, de potenciar completamente a las rentas bajas, elevarlas, intentar enfocarlos hacia una actualidad en todos los sentidos de precios, de IRPF y el sector en su conjunto. O sea, o se va desde la institución apoyando esa línea, o yo no sé lo que hubiese pasado con ciertos jefes en esta ciudad. Pero es que es contradictorio, yo lo veo claramente contradictorio. Desgraciadamente, el otro día lo comentaba con alguien también, hacen falta leyes de discriminación positiva. Ojalá no hiciera falta, como ojalá no hiciera falta la Cruz Roja o Cáritas, pero hacen falta y hacen muy buen papel. Desgraciadamente hacen falta, pero claro, si una empresa, para que funcione una empresa tiene que vender el producto. Para vender el producto la gente tiene que poder comprarlo. Y si la gente no está en condiciones adecuadas no puede comprar. O sea, eso es de primero de primaria. Totalmente. Además, de hecho, eso es una cosa que desde mi punto de vista ha hecho que en la pandemia no estemos en una crisis. Me da la impresión de que tu profesión y tu pasión coinciden en cierto modo. Sí, a ver, a mí me gusta lo que me dedico, a mí me gusta lo que hago y a mí me gusta la industria en la que me dedico también. O sea, yo lo he mamado, lo he vivido, ya te digo, yo vengo de vender en tiendas de exposiciones, siendo muy jovencita, cuando estudiaba en Murcia los fines de semana yo estaba vendiendo en exposiciones en pleno bollaje del mueble y de la industria de la construcción, cuando se vendía todo. Yo vengo de ser azafata de la Feria del Mueble siendo estudiante y antes de ser estudiante. Yo vengo de implicarme en las cosas que era del sector porque me gustan, he estado también en el info, entonces yo vengo de ahí, a mí me gusta todo y además yo creo que al final todo está interrelacionado en esta disciplina que yo he estudiado y que tanto me apasiona, ¿no? Y después el marketing es que es muy amplio también, el marketing es todo. Es que marketing es todo, el marketing es lo que tú vendes que estás haciendo, lo que tú vendes que eres, lo que tú vendes, tu idea, tu conversación, tu forma de hablar, tu forma de expresarte, la forma en la que vives. Es que, vamos a ver, yo creo que al final mi pasión sí está vinculada a lo que he estudiado, obviamente, sí. Es un privilegio de coincidir, sí. De los cuales yo en cierto modo a lo largo de ya se va haciendo extensa. Sí. Bueno, no yo descubrí mi pasión, como la estamos llamando, joven, entonces no era posible porque las cosas han cambiado tremendamente, ahora ya no se usan carretes, ya no se, en fin, ¿qué te voy a decir? Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lleva, cada persona es un corresponsal en potencia. Si se da un golpe de estado en cualquier parte del mundo, se retransmite en directo con los teléfonos móviles. Cuando decir eso es y ha ocurrido, no es que como mi madre, ¿no? Cuando dice, me acabas de decir una cosa
me viene mi madre a la cabeza que dice mi madre, ay, es que pasan muchas cosas hoy día. Digo, no, madre, es que a día de hoy te enteras de todo. Antes pasaban las mismas, pero no te enterabas. Pero ahora te enteras de lo que está pasando en China, en Australia, en la otra punta del mundo, en tiempo real. O sea, y aún más con lo que hay alrededor, ¿no? Tú antes comentabas que te consideras una política en potencia. A mí, en cierto modo, también me ocurre lo mismo, ¿no? Pero hay una cosa que seguramente no coincidimos, y es que yo, si me hubiese afiliado a un partido político, seguramente hubiese durado 15 días. Porque a mí eso de la disciplina, del sí porque lo dice, eso sí que nunca me ha entrado, y no creo que a esta altura me entre. ¿Cómo definirías? Pues que pasaste por la política activa, aunque sea a nivel pequeño, a nivel municipal. ¿Cómo fue esa experiencia? Para mí fue un máster intensivo. A nivel personal y a nivel personal y a nivel político, yo me afilié a las Juventudes Socialistas, y entonces yo mamé la política de una manera cercana, divertida. Empezamos ahí a plantearnos, pues, o sea, eres joven y te planteas muchas cosas, empiezas a conocer gente, empiezas a conocer mundo, empiezas a conocer un mundo que al final, te guste más o te guste menos, la política te afecta en tu vida diaria, de un modo u otro. Siempre, la política está presente en la vida de todos, aunque tú no te guste, o sea, te afecta. Entonces a mí ese mensaje me gustaba mucho, porque claro, tú puedes ser estudiante, pero las becas dependen de decisiones políticas. Tú puedes ser madre de familia, pero el precio de la compra muchas veces depende de decisiones políticas. Y así amplíalo a lo que quieras, a cualquier ámbito de tu vida. La política está en tu vida, entonces o pasas de ella o te implicas. Yo no sé, yo seguramente le quitaría él muchas veces, yo creo que siempre. Siempre, no, pero te quiero decir, porque la gente la ve la política como pedante, como algo que sobra, muchísima gente, no toda, a mí es que generalizar, pero pedante, que sobra, que no te aporta nada, que siempre están igual, que se meten entre ellos, no. Yo he estado en un seno de político desde joven, y he ido creciendo con la política. Y yo estoy muy agradecida a la política porque me ha dado capacidad de criterio, capacidad de conocer cómo funcionan las cosas, capacidad de desenvolverme en cualquier ámbito al cual me he ido a dirigirme, que me ha podido afectar. Ahora, por ejemplo, la beca de transporte escolar, porque vivo en el campo, ¿no? Te aporta experiencia en todo, o sea, y te ayuda a conocer muchísima gente. Y eso hace que crezcas como persona, y te ayuda a plantearte la vida de otra manera, y a cambiar indirecta o directamente tu forma de ser, porque al final son, tanto para lo bueno como para lo malo, experiencias que tú añades a tu mochila, ¿vale? Yo he conocido en la política gente maravillosa y gente a la que no me gustaría conocer más en la vida. Eso te iba a decir, que me imagino que tu paso por un sector concreto, por un lugar concreto de la política, pues habrás tenido de todo, habrá gente y casos con los que te identificas, y gente que todo lo contrario, ¿no? Porque vamos, en este planeta hay 8.000 millones de formas de pensar. Sí. Yo siempre he dicho además que en el tema, por ejemplo, en el que yo estaba afiliada al Partido Socialista, yo no me sentía al 100% identificada, porque tú decías antes que durarías 15 días en política. Yo a lo mejor estaba afín a lo que son la forma de pensar o las acciones que hacía ese partido político en ese momento, un 65-70%. A lo mejor es el partido que más me identificaba de todo el panorama que había, ¿no? en España. Pero mi paso por la política, yo considero que hice y aporté lo mejor que yo podía aportar. Otra cosa son los resultados, si son mejores o peores, pero cuando uno está en política tiene que dar lo mejor de sí mismo. De todas formas, yo personalmente considero que el mero hecho de dar el paso, incluso visto desde el punto de vista desde la posición donde te encuentres, el hecho de dar el paso y decir, pues quiero formar parte de las 21 personas que deciden lo que pasa en mi pueblo, eso es difícil. Yo no me atrevo, ¿eh? Ya, es difícil. Hay que echarle. Sí, y aún más en una ciudad pequeña, en un pueblo como Yecla, ¿no? Que además, digamos, con una derecha consolidada tantos años, y ponerte ahí enfrente de lo que supuestamente es el poder en líneas generales es complicado, es decir, no todo el mundo lo hace, y eso hay que darle también un valor y
y valorarlo, que es un acto de valentía desde mi punto de vista, pero para mí simplemente es un acto de convicción. Es decir, yo soy una persona progresista, de izquierdas, y que me gusta aportar a la sociedad, ¿vale? Me he metido en asociaciones, he creado movimientos sociales a favor de causa y intentando hacer y aportar lo mejor de mí. He puesto todo mi conocimiento y toda mi capacidad en intentar hacer el bien común, o lo que yo creía que iba a ser para bien común, ¿vale? Esas son formas de ser. Es que el tema de la política o naces o te haces, sí, las dos cosas, porque hay gente que es que simplemente no le crea una inquietud, y esa falta de inquietud hace que no tenga interés en la política, y hay gente que, a pesar de todas esas vicisitudes que tiene, o todos esos problemas que tiene al enfrente, o todas esas cuestiones que puede crearle problemas en un corto, medio y largo plazo, porque te ponen una etiqueta de ser de izquierda, ser de derecha, o ser roja, o ser azul, te tiene que pasar por el arco del triunfo. O sea, tú, si tienes unas convicciones, tú vas muy por encima de todas esas cuestiones. Y sí, y yo te puedo decir que a día de hoy, mi paso por la política, después de mi paso por la política y años después, es decir, yo me llevo muy bien con gente que piensa radicalmente diferente a mí, y me llevo con gente muy bien, y me llevo muy bien con gente que piensa igual que yo. Y ahí hay una amplia gama, que la política no lo es todo. Los radicalismos te quitan la razón. Porque cuando uno es acérrimo a algo, pierdes la objetividad o la capacidad de pensar. Pierdes la capacidad de decir esto está bien y esto está mal. Esto es mentira y esto es verdad. A mí eso me pasa en política, ¿vale? No todo vale. No todo vale. Yo soy de este partido y yo... No todo vale. O sea, y entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno se va a un lado radical de izquierdas, o de derecha, o feminista, ¿sabes? O machista. O sea, los radicales, lo radical para mí es no tener razón nunca. Es como mirar la vida con un embudo, solamente ves una parte, el resto no lo ves. Efectivamente. Entonces, eso es cuando a los burros le ponían lo que son la ojera esta aquí, que simplemente vas mirando hacia adelante porque te dicen que tienes que andar hacia adelante, para y te estás perdiendo lo de los lados. Te estás perdiendo todo lo de los lados. De todas formas, Encar, yo por eso veo una gran diferencia entre la política institucional y la política simplemente. Yo tengo amigos, bueno, había que definir el término amigos si quieres, pero bueno, amigos, aunque no sea de salir todos los días, que son conservadores. Yo no me considero conservador en absoluto, pero que seríamos capaces en 2 tardes o en 2 semanas de hacer una ley de educación. Bueno, eso es otro tema, eso ya es un... Eso es que es un lastre que pero se lleva no tendríamos arrastrando. ningún problema. Yo soy partidario, por ejemplo, a que la religión es una cosa privada, personal, que no tiene nada que ver con los estudios. Claro. El otro a lo mejor es todo lo contrario. Seguro que nos encontrábamos en el centro, que el centro es un lugar de encuentro, no un espacio político. O sea, seríamos capaces, porque lo he hablado más de una porque vez. Porque hay muchas más cosas más que nos unen, que nos diferencian con las personas, pero hay gente que se empeña en crear diferencias y vivir de ellas. Te lo vuelvo a decir, pero además es que necesitan vivir de esas diferencias para poder sentirse diferente, o con el criterio de la razón al 100%, o que él tiene la razón absoluta y los demás nos equivocamos. Yo soy atea. Y yo educo a mi gente, o sea, yo me educo a mi hija o a mis descendientes como yo creo que ellos tienen que pensar por sí mismos, y a partir de ahí, si él quiere ser o no, pero yo tengo amistades muy personales de muchos años con gente muy religiosa, y no pasa nada. Y ese tema, pues es un tema que sé que no vamos a llegar a ningún punto, entonces pues no se habla de lo que nos une, de lo que tenemos común. Es que, por eso te digo que si uno no quiere, si 2 personas se hablan y una quiere discutir, si la otra no quiere discutir, no se discute. Si eres vegetariano, ya está, yo soy hija de carnicero, 50 años mi padre carnicero. Te puede llevar perfectamente. Me llevo muy bien con los vegetarianos, pero a mí me gusta mucho la carne. Ya está, y a quién le molesta que a ti te gusta la carne. Si quedamos, tú pídete la ensalada y yo me pido mi chuletón. No pasa nada, escúchame, cada uno puede hacer lo que quiera con su vida. Ahora, respetémonos. Porque a mí muchas veces lo que me preocupa o lo que me molesta es la falta de respeto entre las personas. Eso sí que a mí me preocupa y me molesta. Porque
yo, por supuesto que tú piensas como quieras, yo pienso, pero respeta. El respeto es fundamental en cualquier ámbito. Hay muchas veces que se confunde la discrepancia con falta de respeto. Sí, sí, Pero sí, más, claro. más de las que nos gustaría, ¿eh? Sí, pero eso ya depende de la calidad de la persona cuando está discutiendo o con quien estás Sí, discutiendo. O sea, eso siempre ha existido. que tiene una hija pequeña que acabas de decir, ¿tú crees que les vamos a dejar el planeta que se merecen? Estamos haciéndolo bien, lo que es nuestra responsabilidad ahora. Uf, esa pregunta es complicada. Vamos a ver. Tenemos que esforzarnos en dejarle lo mejor que podamos dejarle. Ese planeta que le vamos a dejar depende también de ellos cómo sepan valorarlo. Y el que sepan valorarlo también depende de la educación que tú le des. Yo a mi hija, a ver, yo soy... a mí me gusta la naturaleza, me gusta el medio ambiente. Y yo a mi hija le inculco los principios de la conservación, del reciclaje, de cuidar la naturaleza. Vivo en el campo, vivo en contacto pleno con la naturaleza y se lo intento transmitir para que ella valore lo que tenemos alrededor. Yo creo que al final estamos obligados, las personas, y de un modo u otro, vamos a ir avanzando también para también intentar darle solución a este problema tan grave que tenemos. Todos los avances tecnológicos y todo el progreso que está por llegar y que será brutal, irá enfocado también en esto. Yo me acuerdo que hace 15 años se hablaba de cambio climático y de cumbres climáticas y no sé qué, y no se tenía ningún tipo de valor ni de presencia, de interés en la gente. Yo me acuerdo hace 4 días y medio cuando Antonio Villascusa presentó en el pleno del ayuntamiento que en vez de que se potenciase en una campaña el tema de uso de bolsas de tela en vez de bolsas de plástico, y los que estaban enfrente se rieron de él. Y después se implantó a nivel europeo, meses después. Yo creo que tendremos la capacidad como especie de ver más allá de todo el progreso, enfocarlo a vivir mejor y a cuidar de nuestro planeta. Más que nada porque ahora sí que hay indicativos de todo esto, ¿no? Yo me acuerdo cuando Miguel Delibes vino a Yecla a dar una conferencia con el tema de Yecla Tierra de Linces, que lo trajimos de invitado. El hombre vino desde Huelva. Bueno, el tío es científico del CSIC, es una eminencia, es presidente de la Federación de Doñana, de todo lo que es la Asociación de Doñana y tal, muchísimo peso. Y él decía, quien me discuta el tema del cambio climático, que se vaya al Polo Norte y saque 5 metros de una muestra de hielo y verá cómo ha ido el planeta evolucionando y que estamos en el peor momento de miles de años, ¿sabes? O sea, y porque además en esa conferencia que se llenó el auditorio, de hecho fue tremendo, era bestial, le hicieron muchísimas preguntas, la gente se implicó mucho y él es muy pedagógico, él te explica las cosas y te las explica con una facilidad, algo tan complejo, te lo explica con una facilidad que tú decías, este hombre es maravilloso, ¿no? Yo confío en que sí, en que seremos capaces como especie de poder enfocar nuestro planeta y reenfocarlo a la situación en la que viviremos en ese momento. Que yo no la viviré ya, pero las generaciones venideras sí, yo espero que sí. Espero que acertemos, porque si no... Si nos queda algo de planeta. Los dinosaurios estuvieron 35 millones de años. Uy, sí, yo me lo sé todo por mi hija, ¿eh? Y nosotros no sé cuántos llevamos, 8, 10, 12.000, 100.000 si quiere. Don Miguel Ortuño nos decía hace 50 años, viendo las pinturas rupestres, que tenían 7.000 años. Más que las pirámides de Egipto. Es muy importante el legado. Pero bueno, aunque sean 100.000, es un rato. Lo que va a salvar a este planeta, yo creo que va a ser el legado que le dejemos a las personas que vienen por delante. Y eso es una verdad como un templo, y a quien no le guste, pues me parece, pues bueno, lícito que lo piense, pero el inculcar, es que son nuestros esponjas. Es que yo me acuerdo, mira, no sé si no tenemos tiempo, ¿no? Pero bueno, cuando el Yecla Tierra de Lince, yo me puse a dar charlas en los colegios de cuidado del medio ambiente, porque el lince ibérico es una especie de paraguas que donde está el lince ayuda a que todo lo demás se conserve, no es por nada, sino por el valor que tiene como especie ahora mismo a nivel institucional, ¿no? Y entonces yo le explicaba a los niños pues el tema del cuidado del medio ambiente, de los incendios, de los venenos,
de todo, 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 y los críos eran esponjas y te explicaban y te preguntaban con un amor y con una pasión las cosas y decía, es que esto es muy bonito. Y además yo me acuerdo que me recorrí todos los centros escolares de Yecla y los institutos incluidos y yo disfrutaba con eso porque es el mejor público que hay y además te escuchan y todo lo absorben y llegaban a sus casas y me decía, una amiga además que le di a su hija y me decía al día siguiente su amiga dice, que le dijiste a mi hija que me vino diciendo que no hay que hacer esto, que los plásticos aquí, que no sé qué, no sé cuánto, que hay que hacer no sé... Y digo, simplemente se quedan con todo.